YouTube, soy Gerard Siles del Chef Fitness y hoy os voy a enseñar a hacer una pasta casera de rábano picante. Vamos allá con la receta. Lo primero que vamos a hacer es coger el rábano picante y lo vamos a pelar con un pelador. Los trozos que nos salgan no os preocupéis mucho porque los vamos a quitar luego con el cuchillo. Ahí como podéis ver, porque hay zonas que con los peladores pues no se puede acceder, así que lo que quede ya en las puntas sobre todo, pues ya lo terminaremos de hacer con el cuchillo. Una vez hecho esto, si vamos a utilizar una cantidad pequeña, podemos utilizar estos tipos de ralladores de origen asiático que sobre todo vienen por hacer la pasta de wasabi, que el wasabi es de la misma familia que el rábano picante. Entonces, si cogéis un rallador tipo wasabi, si necesitáis, pues como os comento, poca cantidad, podéis hacerlo directamente así, dando círculos con el rábano picante una vez pelado, porque si no se nos quedaría ahí la fibra de la piel mezclada. Entonces, una vez pelada ya, le vamos dando los círculos y como podéis ir viendo, vamos formando esta pasta. Pero como os comento, esto es si hacemos poca cantidad, porque si tenemos que hacer mucha cantidad, la verdad es que vamos a tardar muchísimo. Si tenemos que hacer una buena cantidad y lo queremos dejar en la nevera guardado para cuando la necesitemos, vamos a utilizar el segundo método, que es como os enseño ahora. Para hacer grandes cantidades lo que vamos a hacer es batirlo. Con una batidora de mano no nos vale. Vamos a utilizar una máquina de hacer smoothies y si no tenéis una máquina de hacer smoothies vamos a utilizar algún tipo de batidor de estos que es la base, las cuchillas están en el fondo. La consistencia que vamos a buscar es de este tipo pastosa. Si veis que no queda una pasta, que queda muy fibroso, podéis añadir un poco de agua, pero añadidla poco a poco porque vamos a tener que añadir luego vinagre de manzana. Entonces si añadís demasiada agua al principio puede ser que os quede demasiado líquido. Una vez lleguemos a este tipo de pasta un poco fibrosa todavía, es el momento ideal para empezar a añadir nuestro vinagre de manzana. El vinagre de manzana lo añadimos porque servirá como una especie de encurtido. Lo que va a hacer es ayudar. La pasta de rábano picante ya es fuerte por sí, ya nos aguantará bastante en la nevera, pero al hacer esta especie de encurtido con el vinagre nos va a durar todavía más en la nevera. Y una vez ya tengamos la pasta bien triturada, bien mezclada con nuestro vinagre de manzana, ya lo podremos poner en jarras. Os recomiendo ponerlo en jarras pequeñitas y hacer 2 o 3, porque si lo hacéis en una jarra grande, una vez lo abráis, digamos que pierde ese sellado, porque ahora está un poco caliente todavía, se va a enfriar y se va a quedar bien sellado porque se le va el aire. Pero si lo hacéis en una jarra más grande, el problema que va a tener es que una vez abierta, pues os puede echar a perder una cantidad más grande. Entonces, si lo ponéis en botes pequeños, pues primero abrís un bote y utilizáis un bote y luego ya utilizáis el segundo bote cuando terminéis el primero. O sea, que siempre que hagáis encurtidos o cualquier tipo de fermentado para que os aguante más tiempo, es mejor hacerlo en botes pequeños. Y hasta aquí la receta de cómo hacer salsa de rábano picante casera. Tenéis los dos métodos, tenéis el método pues de si tenéis que hacer poca cantidad, pues como os he dicho con el rallador, y si tenéis que hacer mucha y ya la queréis dejar en la nevera para cuando la utilicéis para cocinar, pues utilizáis el segundo método, que es triturándolo todo muy bien. Y eso es todo, hasta la siguiente receta, chao.